Bienvenidos a ¿Qué quieres que te cuente? Yo soy Enis García. Y yo, Katy la guapa. Y el día de hoy vamos a conversar sobre los duelos. Hemos empezado noviembre, estamos de vuelta, estábamos sin voz y por eso nos hemos perdido un poquito, pero estamos muy felices de volver con un tema súper importante que abarca muchas emociones y que va mucho con que acabamos de pasar el 2 de noviembre, que es el Día de los Difuntos, que es conocido mundialmente mucho por México, que es el Día de los Muertos que se celebra, pero aquí en Ecuador también celebramos el Día de los Difuntos y tenemos muchas tradiciones también. Probablemente es el capítulo que más me va a conmover, obviamente, pero ya estoy lista para contarles aquí un poco de la experiencia, bueno, desde mi punto de vista sobre los duelos. Bueno, empecemos como diciendo que yo experimenté el duelo creo que a los 19 años más o menos con la pérdida de un amigo de colegio. Esto hizo que en mí ocurriera algo como que es el shock, ya. Entonces creo que nunca fue como que fue esta pérdida, pero que nunca más la procesé. O sea, lo hemos conversado y es como que cuando te dan una mala noticia y es todo repentino. Entonces a este amigo lo había visto 2 días antes, de hecho esa noche había quedado en salir con él. Entonces fue como que algo repentino y ahí trajo a mí el tema como que de esto de la muerte, del velorio, del entierro. Ahí decido yo también que no me gusta ir a los entierros de las personas. Mi papá tenía muchísima edad cuando me tuvo, creo que 60 y pico de años, 69 años, cuando yo recién nací, entonces también crecí con el tema de rondando de la muerte y personas súper mayores que poco a poco fueron falleciendo, pero nunca había ido hasta mis 19, 20, que fallece este amigo y recién yo voy a un velorio. Entonces ahí experimento esto de lo que es de ver a personas llorando por una pérdida, de ver asistir a una misa, de todas las personas vestidas de negro. Entonces ese fue creo que la primera experiencia con el duelo, una pérdida de una persona querida. De ahí, bueno, pues vino la de mi papá, pero es algo que estaba lista, ya les digo, desde que nací. Yo creo que siempre estuvo mi papá preparándome para el tema. A pesar de que le huía la muerte y le tenía mucho miedo, pero sí estaba como que un poco lista, yo creo. Es como que muchas, ¿cómo decirlo? Muchas fases de las cuales no tienes ni idea qué vas a sentir en el momento de que pase. Entonces, claro, igual por más que te preparen, en el momento nunca vas a estar lo suficientemente lista. Exacto. Nada, lo tomé de la forma más aceptable, se podría decir. Eso no quiere decir que no haya habido tristeza ni dolor. Hubo muchísimas cosas internas también removiéndome. A pesar de que, digamos, estaba un poco preparada, fue uno de los dolores, creo yo, que el dolor más grande que he experimentado hasta ahora. Entonces, sí me chocó full internamente por cosas también que te van diciendo. O sea, yo creo que al perder a alguien, al perder un ser querido, eso no puede cambiar nuestra forma de ser, ni tampoco puede cambiar nuestros pensamientos. Es más, en cuanto a mí, cuando pierdo a alguien, es más bien recordar todo lo bueno de esa persona, todo lo que fue. Mi papá era una persona súper alegre y siempre nos lo dijo en familia, que él no estaba de acuerdo con todo el protocolo que ahora hay cuando una persona fallece, que es el de llevar negro, estar tristes, o sea, todo eso, las canciones súper tristes en ese momento. Claro. Entonces, me lo puse blanco y negro en esos días por respeto y por tal vez un señalamiento de la sociedad, puede ser. O sea, como para seguir reglas de las cuales no estaba de acuerdo, pero igual ya, bueno, acepté el ponerme de blanco y negro. Pero de ahí de que, por ejemplo, cuando falleció mi papá, sí lloré. No lloré frente a las personas porque no quería, era una parte de mí con él interna. Cada uno lleva su duelo a su forma. Pero recuerdo que
en esta situación yo me estaba riendo, toda la noche estuve riéndome, conversando con amigos que fueron. Recordando historias, Recordando imagino. historias, sí, o sea, todo el mundo era como que, ay, es mucho, es más, perdón, unos amigos me recordaban y me decían, oye, tu papi siempre nos aguantó aquí todas las chupas, Sí, él siempre recogía todo, limpiaba, y como, ay, don Alamiro, cómo nos aguantó. Entonces, esas historias fue la que yo en ese momento y me reí, yo decía, sí, mi papá, era impresionante, así como limpiaba y limpiaba a veces hasta los vómitos con tal de que mi mamá no se ponga enojada. Entonces me reí en ese momento de cómo aguantó mi papá todo eso me recordaba con gracia. Entonces la gente decía como que, ay, que no está triste, capaz. Como que no te importa. Como que no me importaba en ese momento y no saben en realidad. O sea, no porque pierdes ese ser querido, tu vida se va a llenar de total tristeza, cuando no. Así es la vida y tú tienes que seguir adelante. O sea, es lo más cruel, lo más duro, sí, pero que te va a suceder, pero tienes que seguir adelante. O sea, yo sé que no es fácil decirlo, pero es solo tener esta motivación de seguir, porque la vida continúa, literal es así. O sea, se pierde una vida y hay que seguir adelante. Tienes que seguir con tus cosas y seguir día a día. Nunca me privé de... Me pasó algo de que, como decíamos, de que la gente me miraba, que estaba sonriendo y todo, me pasó algo internamente que tal vez me cuestionaron mis pensamientos. Fue como que poner en mi cabeza esto de ¿y qué hubiera pasado si hubiera tenido más tiempo? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera ido a tal fiesta y me hubiera quedado con mi papá toda la noche conversando? Pero sabes que todo el tiempo vamos a tener estos cuestionamientos cuando pierdes algo, ¿no? Entonces, sí, era como que no, yo salí demasiado y no pasé tanto tiempo con mi papá, pero, ¿sabes? Somos hijos, siempre lo digo, los hijos somos ingratos. Entonces, lo que mi papá también fue un hijo, también no estuvo todo el tiempo con sus padres, entonces ya le pasó a él después, y así mismo me va a pasar a mí. Si yo llego a tener mis hijos, llego a tener familia, entonces capaz que después me pasa eso. O sea, no tienes por qué, vas creciendo y tú sabes que a tus papás estás en los momentos memorables, pero no estás en el día a día con ellos pegados todo el tiempo. Entonces es lo primero que uno se cuestiona cuando pierdes a tus padres, sobre todo. Creo que ese fue mi pensamiento de que, ay, no disfruté tanto tiempo. Y no, me puse a recordar y no, tengo muchísimos recuerdos, siempre están en mi mente, en mi corazón y siempre lo estoy recordando a él, converso con él también y sí pedí perdón. Mi hermana, una de mis hermanas mayores me lo dijo, igual eres una muchacha de 20 y pico, al momento que perdí a mi papá. Me dijo, no te recrimines ni que nadie te llene la cabeza de cosas, cuando todos nos vamos a arrepentir cuando perdemos a este ser querido. Entonces siempre vamos a querer buscar la perfección total para no sentir capaz una culpa. Entonces sí, creo yo que eso me motivó y seguí adelante y no dejé que nadie ni me llenara la cabeza, sino más bien que no... Considero yo que no fue la hija perfecta, pero fue la hija que le tocó a mi papá y él se fue tranquilo y yo ahora actualmente... Amándote con locura. Sí, y actualmente yo estoy súper tranquila también con ese tema. Sí me estaba perturbando un poco, pero estoy sumamente tranquila. Es como que es lo que tenía que pasar, así es la vida. Y siempre le digo, así es la vida, papito. O sea, es como que capaz sí pudieron haber sido momentos en que hubiéramos compartido más, pero los que compartimos, estoy feliz de que ahora sean mis recuerdos más preciados. De ahí, al momento en que fallece mi papi, me salté como que también las fases y me voy a la aceptación, porque sí, ya lo supe desde pequeña, entonces, pero la parte que a mí me duele muchísimo y comienzo a experimentar cosas que nunca me hubiera imaginado es cuando después de 1 año y medio más o menos pierdo a mi hermana mayor.
ella había sido un soporte importante al fallecer mi papá. Creo que me reconecté de nuevo con ella. Estuvimos afianzando esta hermandad que se había perdido por algunos años, pero ella fue una de las motivadoras a que yo salga del pueblo en que nací y me venga al sueño Guayaca, en la gran ciudad. A la gran ciudad. Entonces ella fue una de las gestoras de mi cambio desde niña. Entonces creo yo que esa fue la pérdida que, y te lo he comentado, que más me dolió, me removió y me hizo totalmente perderme. O sea, Se te desestabilizó por completo. Sí, totalmente. Con ella sí experimenté el shock, la negación. Con ella sí fueron todas las fases de duelo que puedes experimentarlo. Con ella me pasó. Me sentí totalmente perdida. Hubieron momentos en los que caí en el típico, el alcohol va a curar las penas, caí no sé, en todo esto que uno se va perdiendo, ¿no? Y en dejar pasar el tiempo banalmente y no disfrutar como productivamente. Entonces sí, con ella sí me pasó y también... Sí, estás mucho en el que, ¿para qué? ¿Para qué hacer todo esto? ¿Para qué disfrutar la vida? ¿Para qué? Fue como que, no, o sea, como que una conformidad que vino a mí en ese momento. Sí, fueron muchas preguntas, respuestas banales con las que no sentía en ese momento, pero fue como que un mecanismo de defensa, no tengo ni idea, pero sí, hubo muchísima depresión en ese momento, hubo mucha tristeza, mucho dolor, mucho que me importismo hacia mi vida, verídico, eso de que cuando pierdes a un ser querido no piensas muy bien, que tus cabales se te van, es verídico. Yo cometí locuras en esa época, o sea, es como que no me importaba mi vida y era como que, esto es llevarlo todo a la ligera, así como que, se murieron mis seres más queridos y me siento sola, yo también ya quiero morirme, o sea, temas que conllevan un gran significado y que yo le estaba dando como que algo a la ligera. No, era pensar bien las cosas y ponerme a pensar de, wow, quitarme la vida, o sea, son temas totalmente delicados y yo las estaba tomando así a la ligera. Entonces, pasar ese duelo sí ha sido fue un proceso largo. Tomó varios años, mucha paciencia de gente a mi alrededor, de Denise, que está aquí a mi lado, fue la que se caló totalmente todos esos cambios de todo, cambios de humor, cambios de muchísimos cambios que se dieron en ese momento, en el cual yo también sentía que no merecía tener una amistad tan linda y la iba alejando, o sea, yo me quería quedar sola. Uno busca todo este tipo de, cuando estás en momentos así, buscas esta soledad, cuando no, siempre tienes a personas alrededor tuyo que te van a amar, de que están ahí, sino que uno no las quiere ver. Entonces creo yo que sí fue un proceso largo y actualmente también me siento muy tranquila ya en ese tema, lo superé. Más eso no quiere decir que ya se haya aceptado, porque hay momentos en que digo, mi ñaño estuviera aquí o mi papá también estuvieran aquí, por más mayores que sean, uno siempre tiene el anhelo de que esa persona sea eterna, ¿no? Gracias por compartirnos todo esto, todas tus experiencias que has tenido con alrededor de la muerte como tal, de este duelo, que creo que entre todas las especies de duelo, porque hay diferentes, esta siempre va a ser la que más significa, la que más duele, la que es más compleja de conversar, en la que puede haber mucho señalamiento de cómo lo procesas. Cada uno puede procesar su duelo como quiere, en realidad. Claro. O sea, si entra el duelo, si entra la frase de que cada uno procesa el duelo a su manera, yo me he dado cuenta de eso contigo, con personas a mi alrededor que también lo han pasado, y sí, y sabes que tiene mucho que ver esta perspectiva valiosa de poder ver las cosas desde el amor, desde lo lindo y más que de la tristeza que inevitablemente vas a sentir,
Y creo que de todo lo que has conversado, yo esta parte lo puedo hablar como el acompañamiento, la parte externa de visualizar y vivir un duelo externo, porque efectivamente yo estuve con Katy en este proceso súper fuerte, súper duro. La vi por momentos en el que ella misma se desconocía, en el que yo tampoco ya no sabía muy bien qué hacer, en el que conversaba y la entendía, pero sentía este rechazo de ella que obviamente con todas las bases me decía que yo no podía entender lo que pasaba, porque por más que comprendía qué es lo que podía estar pasando en su cabeza, nunca iba a poder comprender lo que pasaba en su corazón. Entonces, sí fue un proceso también que tomó mucha fuerza de esta amistad y que fue parte de las cosas que fortalecieron nuestra relación porque tampoco no es fácil manejar este duelo externo porque justamente yo no viví todas las experiencias que tú pudiste haber tenido y todo lo que te hace experimentar este duelo. Yo solamente solamente veía a mi mejor amiga perdida y que por más que lo intentara, justamente había muchas veces en que me alejabas. Uh-huh. Y nada, o sea, yo pedí como persona creyente que soy, pedía mucho a Dios, mucha fortaleza, pedía mucho por tu tranquilidad, mucho por las personas que habías perdido, no sé, que siempre ilumine, no te dejes caer. Tenía miedo que llegues a caer en un punto en el que ya no pudieras sacarte, ese era mi mayor miedo. Porque en todos los momentos era como que por más tristeza, por más pérdida, por más que me alejaras, yo encontraba la forma en cómo meterme en una rendija por ahí y meterme y cogerte la mano y no dejar que te caigas, pero sí había momentos, sobre todo en las partes en las que yo no compartía contigo, porque no es que pasábamos 24 horas pegadas la una a la otra porque no vivíamos juntas tampoco. Uh-huh. Entonces sí era mi miedo el irme y regresar y que estés en un punto en el que ya no puedes sacarte, era como que mi miedo y nada, pedí mucha fortaleza también para poder ser esta compañía que necesitabas, porque hay veces que no sabía qué hacer, que sí se necesita mucho amor en todo este proceso de acompañamiento y siempre recordar que en este caso la prioridad siempre vas a ser tú, porque por más que hayan momentos, hubo momentos en el que yo podía sentirme, no sé, herida o que te portaras mal conmigo, siempre entender que no lo hacías con la maldad, sino era estas emociones y esta ira del duelo y todo en el que... Claro, fue loco porque me acuerdo, una anécdota fue que tú nos habíamos chateado, me habías dicho ¿cómo estás? Y yo, sí, bien, pero ahí no te había conversado de que justo había creo que tomado o algo así, entonces cuando nos volvemos creo que fue el siguiente día que fuiste a mi casa, el lugar donde vivía, yo estaba chuchaqui, pero chuchaqui mal, ya les digo, en el momento de tomar no me da el esto de recordar a las personas, en ese momento soy lo más feliz del chuchaqui mundo. Bajón. En cambio en el chuchaqui me daba el bajón, hasta actualmente todavía me pasa, de que cuando, es más, soy de las borrachas que es fusión, alegría, pero en el chuchaqui me lo da totalmente y me llega la tristeza y el pensamiento y todas estas emociones de la pérdida. Entonces llegó Denis y me dijo, creo que se ha de haber enojado de ley, yo digo. Sí, porque, sí me enojé. Sí, de ley, te enojaste y lo sentí como que fue como que ya, casi que ya hasta ella iba a tirar la toalla y lo único que me dijo fue, así hubiera querido tu papá o tu ñaña que estuvieras. Y yo me quedé así como que en ese momento no me importaba, pero y creo que te fuiste y me quedé pensando, fueron palabras que retumbaron porque siempre Denise ha tenido esta paciencia, este don muy curativo que ella tiene con las personas a su alrededor. Entonces siempre tenía la paciencia, la delicadeza, pero ese día sentí ya su enojo y su fastidio que sé que lo tiene cuando se cansa de algo. Entonces fue eso, fue como que yo la estaba llevando ya al límite y cuando llegó al límite me dio un poco de miedo, de temor. Y me dijo eso y enseguida sentí esta veracidad de las palabras de ella
que siempre tiene ese poder. Entonces dije... Que también te dije que ya no puedo verte así, ya no podía verte así ya. Ajá, entonces fue como que me asusté y dije, es verdad, o sea, ¿qué estoy haciendo que ellos no hubieran querido esto para mí? No hubieran querido que esté en un lugar oscuras, que esté con tragos encima, que se me vaya la vida, o sea, ¿qué estoy haciendo? Y fue uno de los momentos en los que yo dije, ya, también hasta aquí, ya, me cansé. Porque muchas personas buscan ayuda profesional, sí la busqué, pero no conectaron conmigo en el momento de una psicóloga, porque recuerdo que mi familia dijo, no, es que necesitas psicóloga, necesitas... Y estas personas, psicóloga familiar, entonces estas personas no lograron llenar totalmente lo que a veces te dice una amiga o alguien querido a tu lado, a tu alrededor. Claro. Entonces, eso me pasó, que no conecté en ese momento con la psicóloga familiar y una psicóloga que estaba totalmente verificada en duelo ya. Uh-huh. Pero mira, que tenemos una amiga que ella trabaja en esto, que ella es totalmente dedicada al duelo. La parte de duelo, sí. Ajá, y ella siempre que yo pongo algún mensaje en redes porque me gusta recordar con amor, nunca pongo algo que me vaya a causar tristeza o que... No, algo siempre con amor. Hay momentos en los que digo, extrañando a mi papá, una foto del cielo, no sé, algo así súper... más polite, digámoslo así, ¿no? Y ella siempre me responde con mensajes que en serio llegan, ¿sabes? Es como que... Y siempre te va diciendo, estoy segura que es una gran psicóloga, o sea, de ley en ese momento yo necesitaba amigo, pero bueno, ella todavía seguía estudiando. Entonces, ahora es como que ella siempre tiene y un día conversando, lo dijo que hacen rituales, me encantaría un día ir a unos rituales de los que hacen. Y me pasó algo en estos meses. Una amiga mía del colegio, a la cual quiero muchísimo, ella tuvo la pérdida de su abuelito también hace unos años, creo yo que en la misma etapa que mi papá. Y ella hace poquito le envió al cielo una carta, o sea, fue como que uno de estos rituales que ahora hacen, que lanzan flores, globos, algo así creo que es. La verdad es que no estoy muy empapada en el tema, pero me pareció muy lindo. Le escribí y le dije, qué bello que siempre recuerdas a tu abuelito, porque... Para ella siempre, sabía yo que para ella su abuelito era como su papá. Entonces tenía una relación muy linda con su abuelito y qué bello. Entonces me sentí como que muy feliz al ver esto de que ahora las personas toman otras vías para mandar sus mensajes a gente que ha perdido. Este tema de los duelos, no es que uno ya en la aceptación es que ya se pierde, ya no sientes dolor, no, mentira, porque a mí también me ha pasado de que digo, me encuentro tranquila, estoy bien, pero si pasa algún suceso y yo me pongo de nuevo a llorar full y estoy ahí inmersa en la tristeza, siempre vienen estos episodios, estos momentos en los que vuelve el dolor, como si hubiera sido el primer día, o sea, me vuelve esta tristeza de que me hubiera encantado enseñarle a mi papá TikTok ahorita. Te puedo decir que esa es la cosa que más me choca, o sea, me hubiera encantado hacer un TikTok con mi papá. Porque sí te colitaban las cosas. Claro, sí me colitaba full, entonces sí me hubiera encantado eso y es cuando más, a veces me da tristeza de ver el capítulo del baile de las luciérnagas, sí, que conversábamos en el primer capítulo. El capítulo del baile de las luciérnagas fue el que más me hizo llorar porque me recordó muchísimo a mi papá. Es un dolor muy fuerte que en realidad, como sí dicen, no se supera, es verdad, no se supera. Solo empiezas a vivir tu vida con ese dolor ya. No es algo que lo puedes superar. Por muy trabajo y herramientas que tengas, no lo vas a superar. Solo aprendes a vivir con ese dolor ya ahí. ¿Y tú, Denise, has tenido alguna experiencia con el tema de los duelos? Sabes que desde niña sí me han hablado del tema de la muerte, pero como duelo así, tan fuerte como lo que tú has experimentado, no me ha pasado. Creo que como personal, sin querer desvalidar ninguna relación, creo que una de las más fuertes fueron mis mascotas de niñas. Sí fueron, o sea, bueno, he tenido 3 como mascotas. Mi primer perro se perdió, entonces ese fue el duelo de pérdida, más como de muerte, pero sí también fue un duelo de aceptar, de llorar, de que no esté, de ver
de ver la foto y pusimos una vela y atrás de la puerta y esperando que regrese, entonces nunca regresó. Y de pasar muchas veces que había un perro parecido y decir, hasta el día de hoy, si yo veo un French negro es como que, igualito a Bingo, hasta el día de hoy, porque fue este duelo de pérdida. Claro. Y después fue mi perrito Chester, que ese sí fue de muerte, se murió, y sí fue muy, muy triste porque él se enfermó, entonces ver cómo se fue Apagando. cómo se fue apagando, cómo ya dejó de ser él en un punto, pero fue súper fuerte porque él estaba enfermo, pero nadie nos decía qué. Entonces, un día que él ya casi ya no podía ni caminar, lo llevamos a una veterinaria y la veterinaria nos dijo, no saben que tiene completamente dañado el hígado, ese perrito no tiene ni un día de vida. Oh, wow. Y 4 horas después falleció. Entonces fue como que yo en mis manos con el perro y la doctora diciéndome esto y claro, lloramos full en la negación de estar moviéndole a ver el ojo a ver si es que en serio dejó de vivir, que mi hermano mayor era como que ya calmándonos y ver cómo lo enterrábamos. Entonces sí fue súper fuerte, pero yo no sé por qué tengo como esta capacidad de no sentir tantas mis emociones y de muchos bloqueos. Entonces fue como que, capaz que porque fue apagándose, entonces lo lloré muchísimo, muchísimo, no sé, 2 días o un día entero, lo lloré en full y ya luego como, no sé si entré en shock, no sé si ya fue negación completa, no lo sé. Es un mecanismo de defensa también. Es un mecanismo de defensa, claro, que yo tengo, entonces es escribir de él, tener una foto que hasta el día de hoy está por ahí y recordarlo con el amor de que yo tuve una conexión muy fuerte con ese perrito. Tuve una conexión de tener mis momentos de crecer y de sentirme insuficiente, de sentirme súper imperfecta, de sentirme de muchas maneras y tener a este perrito que sentía mi tristeza y venía. Entonces sí fue un proceso muy fuerte, pero pocos meses después llegó mi tercera mascota, mi tercera perrita, que era la primera vez que tenía una perra. Los 2 anteriores habían sido macho. Era grande, entonces simplemente llegó como que mi hermano mayor dijo, no, es que es de tal raza y ella va a durar ya poquitos días porque se va. Y nunca se fue. Entonces a la semana mi hermano mayor fue como que ya se despreocupó un poco ella y técnicamente yo la cogí. Y tuve una conexión también súper fuerte con ella y ella sí me duró 10 años. Y ella fue que la atropellaron, entonces también tuve mi momento de shock súper fuerte, de culpabilidad, de que hubiera pasado sí, no sé, lo hubiera cuidado más, no sé, todos los tiempos en el que también salía y no pasé con mi perrita, en el que no, o sea, tanto amor que capaz no le di lo suficiente, tanto como ella me dio a mí. Entonces sí fue fuerte porque entré en shock. Por un momento sentí que desvarié, pero me saqué enseguida y lloré todo ese día. Pero ella sí me costó un poco más porque fue como una semana entera en el que yo la sentía en el patio, sentía sus patitas escuchando por ahí. Ella me acompañó en muchos procesos de mi educación universitaria, entonces estar haciendo mis trabajos y que me hiciera falta a un lado era como... Y por eso hasta el día de hoy, yo me acuerdo que el año pasado yo te dije, ya ahorita ya me siento lista en tener una mascota porque ella falleció y yo dije, nunca más vuelvo a tener. Entonces también igual después entendí que es parte de la vida, es por el proceso y también otro animalito puede recibir mi amor, es como también todas esas cosas que me han hecho aprender y que uno mejora. Pero hablando de personas... creo que sí fue el tema de mis abuelos, pero yo sentí con ellos que yo pasé un preduelo. Ok. Ya, entonces capaz un poco complejo de explicar porque los dos se enfermaron en diferentes épocas. Entonces con mi abuelo, él tuvo Parkinson, entonces sí, también lo vi modificando la persona que yo tenía en mi cabeza. Cambió mucho en cuerpo, en mente. Ya, yo sentí que ya cuando él empezó a perder sus capacidades, y me acuerdo un día en que estábamos todos reunidos y haber visto cómo él me lanzó una mirada que yo sentí que eso ya era como
una de sus próximas despedidas. Entonces, no fue cercano la despedida de ese momento, pero yo ya empecé a sentirlo. A mí, ¿qué me pasa con la situación de cuando fallece mi abuelo? Es a mi mamá. Porque mi mamá, son 4 hermanas, pero mamá yo siempre la he considerado, obviamente igual porque es mi mamá, la más fuerte, la que intenta controlar la situación, la que emocionalmente siempre se muestra más fuerte. Y cuando fallece mi abuelo, no estaba esa persona. Entonces, también fue un duelo externo que me tocó vivir, de ver a la mamá triste, desmoronada, que por más que también lo sabían porque era una enfermedad y estaban preparadas y ya estaban mayores, se podría decir, igual al final ver que no estaba preparada. Entonces más fue este sentimiento hacia mi mamá de querer ser su apoyo hacia ella, claro, y no vivir este duelo que en su momento no lo sentía mío, sino más lo sentí de ella. Pero también fue vivir todas estas cosas que tú dices de la parte de la vestimenta y de lo que uno no puede hacer, lo que uno puede decir y las cosas que sí se pueden decir. Entonces también fue este choque de no entender ciertas cosas. Es también respetar, pues, ¿no? Sobre todo es eso, respetar cómo la otra persona sí lo vive, si lo experimenta, en entender, igual saber qué es el duelo de esa persona. Entonces ya cuando fallece mi abuela, también lo experimenté como un preduelo, porque ella también tuvo esta parte mental en el que ya a veces no estaba, a veces se iba, a veces volvía. Entonces para mí ya también, en un momento en el que hubo una reunión y ella estaba perdida en su mundo, se podría decir, en sus recuerdos, en tantas cosas, yo también ya sentí que mi abuela no estaba ahí. Entonces fue esto de que sí me dio tristeza en ese momento verla y recordar lo alegre que era, lo que le gustaba bromear, etc. Entonces fue este preduelo que en el momento en el que pasó, ya no lo experimenté tan fuerte como lo pude haber experimentado, pero a mí también me sorprendió en el que sí viví un duelo. O sea, sí tuve esta tristeza porque me tocó estar en el momento en el que ella falleció, o sea, como a la antigua, en la casa, rodeada de sus hijas y yo acompañando a mi mamá. Entonces sí fue muy, muy, muy fuerte, removió muchas cosas en mí ese momento, ver cómo estaban todas sus hijas, verla a mi mamá. Entonces tener todo este momento, y yo decía, bueno, pasó todo este entierro, la velación, todo eso que igual también se sabía que iba a pasar, pero sí de experimentar una semana entera de tristeza, de un momento decirme, estoy en duelo, y ver esta figura que igual es la conexión de toda la familia. Uh-huh. Entonces, literal es la conexión, es la cabeza de toda la familia. Uh-huh. Entonces ya era diferente porque cuando falleció mi abuelo se quedó mi abuela, claro, pero aquí ya no se queda nadie. Entonces claro, sí fue mucho, mucho más interno de lo que yo pude haber imaginado. Y claro, y sentir que, porque ya también fue diferente porque ya no vivía con mi mamá, entonces no estuve ahí 24/7 viendo el duelo de mi mamá. Entonces literal fue mi duelo. Y sí fue raro también decir como, wow, sí estoy en duelo, sí estoy triste, sí hubo esta pérdida. Entonces, también igual el tema de no vestir en negro, porque sí es algo muy mío. O sea, de hecho un día estábamos conversando de los momentos en el que pasa, porque algo veíamos una película, y yo decía, bueno, yo sí voy a dejar en mi testamento en que no se vistan en negro, no vístanse de color, recuérdenme de color. Muy pensamiento mío, o sea. Claro. Y el tema del negro es otro tema porque es algo muy social, es muy algo de que se impuso en ciertas, no fue algo de toda la vida. También me pasó que un día estaba en un curso y una de las chicas compartió con nosotras su experiencia de haber perdido a su papá. Creo que había que llevar objetos, ya llevó un objeto que significaba mucho para ella y tenía que ver con su papá, y que también fue inesperado y que le costó mucho. Pero tener que llegar al momento de también para poder salir adelante, de que este dolor literal es de ella, pues, ¿no? O sea, de poder llegar a un punto capaz de sentirse o verse un poco egoísta, en no soltar, porque
la otra persona está descansando o lo que uno quiera creer está en otra vida. A mí siempre sí me gusta creer esto por ejemplo, la película de Coco, de que todas las personas se reúnen, todos tus seres queridos. Entonces sí es mucho de lo que crees. Entonces es este dolor que es de uno, o sea, y que siempre lo vas a sentir porque siempre lo vas a extrañar, pero sí es poder tener esto de seguir adelante. Y creo que esta frase que se puede poner muy común es que más bien seguir adelante porque la vida sigue y es la mejor forma de honrarlos, en realidad es la verdad. Claro. Porque, por ejemplo, con los padres, es como nos criaron, nos dieron todo, entonces la mejor forma de honrarlos es seguir viviendo y Claro. ser lo mejor que uno pueda hacer, pues, ¿no? Claro, recordarlos con el amor, el cariño no se termina por más que se acabe la vida. O sea, no, se sigue teniendo más amor y exacto, uno lleva este dolor porque uno quiere. Por eso te decía, en mi caso, es como que tengo una tranquilidad. No, ya no siento dolor. En momentos siento que me remueve y me lleva una tristeza los recuerdos y lo que yo hubiera querido hacer. Pero claro, ¿no? Es egoísmo porque mis 2 seres queridos que perdí en realidad tuvieron o sea, ya fallecieron de muy mayores. Claro. Tuvieron una vida plena, tuvieron una vida llena de felicidad, de amor, rodeados de amigos, tuvieron su paz en el momento de fallecer. O sea, fue como que es simplemente el egoísmo de nosotras seguirlos teniendo aquí. O sea, querer seguir teniendo más, pues, ¿no? Ajá, exacto. O sea, es como Más ser momentos, humano. porque en realidad el ser humano nunca le va a bastar. Exacto, siempre quieres más y más y no, siempre vas a sentir esta falta, pero en realidad, claro, todos tenemos ya un ciclo, se cumple esa vida y ya, no hay más, hay que aceptar nada más, y por eso es como que lo aceptas, pero igual sigues teniendo estos pensamientos. Claro, es que siempre va a haber una canción, un olor, tú que siempre me hablas de los perfumes, sí. una situación, un lugar, hay tantas cosas en que pueden pasar. Y ya les digo, yo lo hablo desde la experiencia más de haber sido apoyo, creo yo, de haber vivido un duelo tan fuerte que yo sé, obviamente, cuál va a ser, y que no, como normal no lo quiero pensar tanto y no lo voy a procesar. Porque todos los que han pasado siempre me salto las fases y me voy a la aceptación. Pero creo que también va mucho con el tema de cómo es, ¿no? Yo creo que lo que dices que te saltas las fases es porque tienes este don de poder ayudar a los demás y tal vez cuando es a ti te cuesta un poquito más. Entonces Sí, por eso no te permites claro. como que sentir ese dolor, porque sé que si has vivido duelos, sé que si has vivido pérdidas muy queridas, pero no es como que no te permites esto, y bueno, tal vez porque no hay un apego tanto, pero cuando el momento que te pase a tus padres o tus hermanos, claro, creo yo que ahí sí va a ser diferente, pero al mismo tiempo es lo que siempre te aconsejo, vivir el día a día con los tuyos, o sea, es el no perderte algún cumple, el conversar con tu mamá, el hablar con tus hermanas, o sea, son esos recuerdos que uno va alimentando para que en el momento que algo pase, que obviamente va a doler, obvio, pero puedas llevarlo más tranquila y más, se podría decir, más en paz, se puede decir. También depende de, como tú decías, de la forma también, ¿no? En la forma como se ve la persona. No es lo mismo, aquí hemos experimentado pérdidas con gente que tuvo una vida plena y murió como el ciclo de la vida. Creció y después vinieron los años, en la vejez murieron. Claro. Entonces no es lo mismo que cuando tienes una pérdida repentina, como en el caso que a mí me pasó, fue la de mi amigo de cole, y en la cual yo sé si no lo procesé por nada del mundo, fue como que un shock y me quedé en el shock nada más y claro, es algo como que no logré pensarlo luego porque fue algo inesperado. Entonces creo que esas pérdidas también inesperadas son las que capaz que hasta duelen más de ley. Claro, porque cuando a veces me has conversado de él, siempre hay igual este tono de amor, de añoranza, en el que, claro, capaz nunca lo procesaste completamente. Claro, obvio. Y te quedaste como el amor y las vivencias que tuvieron, pues, ¿no? Como si
todavía estuviera viviendo ahí. Sí, claro, sí, tienes razón, algo así, fue como que, no lo pensé, nunca lo pienso como que ya no está, lo digo como que, no sé, está en otro país estudiando o algo así, es verdad, tienes totalmente la razón, porque fue una pérdida súper inesperada y sé que a muchísimas personas también les pasa lo mismo cuando pierden un ser querido de la nada, pero bueno, son temas que hay que conversarlos, que los hemos tratado con mucha delicadeza, también nos hemos conmovido en mi caso. Yo pensé que iba a terminar un poco llorando, pero no. Es que no hemos profundizado tampoco, o sea, No. igual les hemos compartido desde el corazón, Katy desde sus experiencias, y que yo sé que obviamente has compartido muchas cosas valiosas. Sé que tampoco vas a profundizar porque obviamente no, nadie quiere desestabilizarse en este momento. Entonces decidimos el tema, este tema estaba planteado hace tiempo. Yo en un momento sí pensé que Katy me iba a decir, ¿sabes qué? Mejor no. 1000 veces le pregunté, me parece un tema muy interesante de conversar, un tema que muchas personas se pueden sentir identificadas y que de cierta forma, ya sea con alguna persona cercana o con algún suceso, porque también hay diferentes tipos de duelo, claro, lo han pasado. Entonces, muchísimos temas diferentes, no solo una pérdida de un ser querido, sino también tú, una vez, tanto recuerdo conversando contigo, me dijiste a veces son los duelos de alguna pérdida de tu cuerpo. Claro, eso yo lo aprendí en Grey's Anatomy, porque hay un capítulo en el que hay un accidente aéreo y una pierde la pierna, y te hablan de todo este proceso de negación, de ira, de cómo tienes algo que está pegado a ti y después ya no lo tienes. Entonces es todo un proceso de duelo que también entras contigo misma. Entonces es el duelo de la pérdida de una de tus extremidades o alguna parte de tu cuerpo. Entonces pasas por todas estas etapas también. Claro, sí, o sea, yo no hubiera creído que esa era la palabra al momento de perder alguna extremidad, al momento de tener algún aborto o algo así inesperado de las madres. Entonces yo no lo veía como ese, hasta que un día conversando me dijiste son duelos, y es como que ok, son duelos, son tipos hasta cuando terminas una relación súper importante, ya sea amorosa, familiar, de amistad, todos esos son duelos. Por eso es que cuando te cortas el pelo y te dicen cerrando ciclos, en realidad son duelos que pasas. Son duelos que necesitas, y en el momento en el que igual te cortas el cabello es como que, bueno, algún cambio que necesitas para superar este momento. Cuando migras, el duelo de todos los procesos que estás pasando al cambiarte de país, el duelo de perder a tu familia, el contacto, obviamente la tienes, pero el contacto con tus amigas, con tu familia, con tu patria, con la cafetería que ibas, con el comisariato en el que comprabas, con tantas cosas, tantos duelos internos y múltiples que pasas en temas de migración, también son súper importantes. En el que si estás, por ejemplo, a mí me pasó un poco con un lugar de trabajo que estaba muy apegada erróneamente, entonces en el proceso en el que termino, sí también pasé por muchos momentos de negación, de ira, de culpabilidad y de tristeza. Depresión. Sí, claro, después viendo para atrás, sí tuve mi proceso de depresión, de estar muy mal, muy, muy triste, de costarme ciertas cosas por mucho tiempo. Entonces son muchos tipos de duelos que pueden haber. Obviamente el que más se habla y el que más impacta siempre va a ser esta pérdida de algún ser querido, pero también es válido y es correcto hablar de duelos de todo este tipo de cosas, porque es la pérdida de algo cercano, un proceso que tienes que pasar para poder superarlo. Por ejemplo, en Postdata Te Amo habla mucho obviamente del duelo de la persona que perdió, pero hay un momento en el que ella reacciona y llora mucho y va donde la mamá, en el que la mamá la abandonaron, y ella dice, o sea, a mí me costó mucho porque yo no sentía que pertenecía a un lugar hasta el momento en el que esta persona a mí me tocaba o me abrazaba. Entonces sí, es muchos duelos que experimentamos a lo largo de nuestra vida. Sigue pendiente este tema. Nos encantaría que nos dijeran qué tipos de duelos han experimentado en sus vidas, y también en la próxima sí me gustaría tener como
a la amiga que les digo aquí. A nuestra invitada, Ajá. convérsenos si les gustaría seguir hablando más profundamente de esto, más profesionalmente del tema, qué les gustaría que abarcáramos. Esto va desde nuestra experiencia que hemos hablado, ya hablando profesionalmente más del tema. Podemos pedirle a nuestra amiga que venga de visita de estar aquí de invitada, y agradecemos siempre que nos escuchen, que nos vean, que nos hayan esperado todo octubre, que nos vuelva la voz y estamos aquí de vuelta. Sí, con un tema que obviamente nos costó conversárselos, pero que también nos sentimos aliviadas de poderlo compartir con ustedes. Termino muy feliz y muy conmovida también, así que nos esperan en un próximo capítulo. Esto fue ¿Qué quieres que te cuente?